prestaciones en cantidades de años, cantidad de prestaciones anuales, podrían pagar, si el sistema quebrara y no hubiera más aportes, tsunami o lo que fuera mediante, lamentablemente, pueden pagar con el fondo de reserva las prestaciones durante 2 años y un mes. Esto en el régimen general. En el Employer Pension Insurance pueden pagar durante 4 años y un mes. España puede pagar solo 7 meses con las reservas, que son de nada más y nada menos que 100.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy importantes, gastos muy importantes. Canadá, en el régimen de Quebec, tiene un fondo que le permite pagar durante 3 años y un mes. Estados Unidos puede pagar 3 años y 5 meses. Argentina, en nuestro fondo de sustentabilidad, podemos pagar prestaciones durante 2 años y un mes. Guatemala, 6 años y 3 meses. Y Paraguay, durante 6 años, por la acumulación que ha habido en el régimen paraguayo, precisamente porque, como exigía 30 años de aporte, era muy difícil en los 7 regímenes que tiene Paraguay mantenerse estable en 30 años en uno de ellos y obtener la prestación. Si uno trabajaba, por ejemplo, 15 años como ferroviario y 15 años como empleado de comercio, pues no obtenía prestación de ninguno de estos 2 regímenes. Paraguay recién en el año 2008 le pide colaboración a Argentina, un convenio con el Ministerio de Trabajo, y lo que hacemos es facilitarle una legislación que le permita lo que técnicamente llamamos la portabilidad del derecho de los trabajadores que emigran de un régimen a otro. Esto se sanciona en diciembre del 2009, se reglamenta el presidente de Paraguay en marzo del 2010 y recién desde ese momento empieza los paraguayos a obtener prestaciones. Por eso es que existe el guaraní y otras tantas cosas que financió la Seguridad Social, porque lo que no hacía era pagar prestaciones jubilatorias. Algunas conclusiones. A partir de la crisis 2001-2002 se dispusieron un aumento de prestaciones generales y en los mínimos. Sabemos que el aumento en los mínimos a valores de hoy, el número constantes, es de un 670%, ¿no? Fue importante la unificación del 1.5 para la PAP y para la PC. Alguien puede decir, ¿es importante realmente esto? Yo lo considero sumamente importante, porque es el primer paso para reconocer que las diferencias en una ideología, en una reforma como era la del año 94, empiezan a cambiar. La prestación compensatoria compensaba los aportes hechos con anterioridad al año 94. Y la PAP, o prestación adicional por permanencia, pagaba los aportes o se vinculaba con los aportes efectuados desde el 94 en adelante. En realidad, un régimen de reparto no debe vincularse a la hora de determinar una prestación con los aportes efectuados al régimen. Un régimen de reparto lo que tiende es a cubrir necesidades de subsistencia, lo que tiende es a mantener la capacidad de consumo que tenía la persona en los últimos años. ¿Sí? Si esto es así, la vinculación no es con los aportes, sino que la vinculación es con los ingresos o con el salario de los últimos años. A diferencia de cualquier régimen de capitalización, donde lo importante es el aporte, pues en un régimen de reparto, la base de cálculo de la prestación no está vinculada con los aportes o con el esfuerzo aportativo, sino con la capacidad de consumo que tiene la persona en los últimos años. Sobre esto se puede discutir horas, porque es más o menos como analizar cuál es el sexo de los ángeles o cuáles eran los números bíblicos, porque alguien puede decir, no, caramba, sería justo que se tuviera en cuenta toda la historia laboral de la persona, todas las remuneraciones de la persona y todos los aportes. Pues después de casi 40 años en este tema y de haber analizado leyes que planteaban esto, la valoración total del esfuerzo aportativo o salarial, personalmente he llegado a la conclusión de que los regímenes no pueden reconocer más que algo vinculado con el salario de los últimos años, porque no existe régimen que pueda financiar esto si no es con otros recursos de naturaleza tributaria que aumentan notablemente o acrecientan notablemente el gasto. Bien. Se incluyó en la ley la garantía del mínimo para todos los beneficiarios, como que se brindaron facilidades para la inclusión. Y esto no es en la ley de creación del CIPA, esto es en la anterior ley.
en donde se abrió la posibilidad de optar por pasar al régimen de reparto. O obligatoriamente aquella mujer de 50 o varón de 55 que tuviera menos de 20.000 pesos en su cuenta, el Estado definió la obligación del traspaso automática de esta persona porque ya se sabía con absoluta certeza que la prestación que iba a obtener iba a ser tan escasa o tan baja que obligaba nuevamente al Estado a pagar una misma. Fíjense lo que nos planteaba Cristina recién respecto de Chile, que si bien tiene un gasto público total bajo, tiene dentro de ese gasto público total bajo un gasto público social muy alto, es precisamente por las conclusiones que generó la Comisión Marcel, que produjo la reforma del régimen chileno, que es la actual ley vigente, que otorga prestaciones mínimas hoy a la mayoría de los trabajadores chilenos, evitando lo que se había producido con el régimen de capitalización. Aquel que optaba por un retiro programado, que implicaba retirar de la cuenta de ahorro anualmente algo que tenía que ver con su expectativa de vida, dividido por 13 para pagarlo durante 12 meses un aguinaldo, ocurrió que después de 20 años, perdón, casi 30 años del régimen, aquellos que se jubilaron en la mitad de vida del régimen, el saldo de su cuenta, siendo mayores aún en edad, terminó en cero. Con lo cual quedaron con prestaciones inexistentes. De ahí la necesidad de la reforma en Chile y el nuevo régimen de pensiones que incluyó una prestación mínima para todos aquellos que su cuenta de capitalización terminaba en cero. Esa es la explicación de lo que nos planteaba Cristina respecto del gasto social en Chile. Se incluyó el mínimo, como dije, en definitiva se asimiló el sistema a los más avanzados, y yo pongo antiguos. En realidad uno podría usar otra expresión, entrar en régimen. Cuando uno quiere evaluar un régimen de seguridad social, pues si el régimen exige 35 o 40 años, ¿no?, y luego paga prestaciones durante 20 o 25, y a su vez existe una continuidad que da otros 40 años a otras generaciones, pues para evaluarlo, señores, necesitamos como mínimo 100 años. Y en esos 100 años han cambiado los gobiernos, han cambiado los partidos políticos, y yo diría que también cambiaron hasta las ideologías. Y esto nos da la idea de que el régimen de previsión social es una cuestión de Estado, en la que el ejemplo, creo, lo ha dado España, cuando todos los partidos políticos se sentaron y dijeron no va a ser objeto más de ninguna campaña proselitista algún beneficio de la seguridad social. Se pusieron de acuerdo y firmaron lo que se llamó el Pacto de Toledo dentro del famoso Pacto de la Moncloa. Creo, y lo digo sinceramente, que en nuestro país los cambios que se introdujeron en la seguridad social han, yo diría, institucionalizado ciertas cuestiones que sería imposible que otro cambio de gobierno o de partido o de ideología modifique en los próximos 50 años. Y me estoy refiriendo a las prestaciones que tan claramente nos describió antes Cristina. Creo que lo que nos queda en cuanto al régimen de previsión social en Argentina es trabajar en lo que dije en el inicio. Si existen tantos regímenes, más de 130, resulta fundamental la relación entre ellos. Que un régimen sea otorgante, porque la prestación, los años de aporte, y de servicios son los mayores en la historia laboral del individuo, lo colocan a veces ese régimen en un esfuerzo de pago que no corresponde que haga. Y también, desde el lado del punto de vista del beneficiario, le genera que sea otorgante de la prestación el régimen que paga la peor prestación. Con lo cual, lo que uno observa, y no de ahora, sino de hace muchos años, porque la ecuación es muy sencilla, el régimen nacional paga prestaciones inferiores a las que pagan los regímenes provinciales o municipales sin lugar a dudas. Con lo cual, aquel que pasó por algún régimen provincial o municipal hace cualquier esfuerzo con tal de que sea esa la caja otorgante de la prestación. Simplemente porque los regímenes provinciales pagan el 70, el 80, o en algunos casos más, del último salario o del último cargo, siempre que lo hubieran desempeñado durante 1 año, 2 años o 3 años. En definitiva, sin lugar a dudas, los regímenes provinciales o municipales pagan prestaciones mejores que la que paga el régimen nacional. Ahora bien, esta situación ha generado que a través de los años
estos regímenes, que cuentan con aportes y contribuciones y recursos tributarios de la jurisdicción provincial o municipal, también necesiten financiamiento nacional. Y así apareció, allá por el año 99, la armonización, un concepto que implica una norma superior a la de todos estos regímenes, una norma superior que deberá aplicarse en estos regímenes a cambio del financiamiento que estos regímenes están necesitando hoy en función de las mejores prestaciones que pagan. El primer nivel de relación entre regímenes es la coordinación. El segundo nivel es la convergencia, donde ya nos ponemos o se ponen de acuerdo estos regímenes en algunas pautas muy importantes. Y el tercero y más fuerte, digamos así, es la armonización previsional. Europa lo intentó durante 50 años y no lo logró. Sigue habiendo regímenes que regulan su sistema individualmente, pero un buen régimen de convergencia que permite a aquellos migrantes dentro de la propia comunidad obtener prestaciones que se van a arreglar por el sistema más simple que existe. Cada régimen va a pagar en proporción al tiempo que le aportaron. En nuestro país se sancionó, allá por el año 2004, una ley 25668 que habilita precisamente a reglamentar un sistema parecido. El Ministerio de Trabajo, el actual ministro, aprobó un convenio, el número 49, que implica la posibilidad de que cada régimen pague en proporción al tiempo que se le aportó. Y implica también que los mayores esfuerzos o las mejores épocas en salarios y aportación que haya tenido un trabajador se vean a la hora de jubilarse reflejadas en el monto de la prestación. Es exactamente lo mismo que cómo funcionan los convenios internacionales. Si aporté 15 años en Francia y 15 años en Argentina, pues Francia me va a pagar por 15 años y Argentina me va a pagar por 15 años. En esto estamos, digamos, abocados hoy a trabajar en el Consejo Federal de Previsión, que agrupa a todas estas cajas provinciales, municipales y a la propia ANSES. Con esto creo que he tratado de cubrir lo que se me pidió, que es hablar de la seguridad social en Argentina, compararlo con otros países y ver dónde estamos ubicados en el concierto de la previsión social del mundo. Gracias.